Vertidos en la siguiente entrevista no son responsabilidad ni es la línea editorial del 106.9 FM Radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Buenos días, El Salvador. Buenos días, ¿cómo les va? Martes 19. ¿Hace cuánto? No, o sea, exactamente fue hace 8 meses, pero ya si lo vemos en función de cuánto tiempo, parece que fue ayer, como decimos, que estábamos iniciando el 2025 con muchos proyectos. Hay unos que son de los que ponen notitas y cosas así para ir cumpliéndolo, otros somos más simples o más desordenados o no nos proyectamos, en fin. El punto es que eso parece que fue ayer y ya estamos un poco más allá de la mitad del octavo mes del 2025, como nada. Era otra cabina, teníamos una expectativa bastante grande, que nada de eso, ninguna de esas cosas pasó. Solo tuvimos otra cabina, eso fue todo. Pero las condiciones de país en general, amén al gobierno, amén a todo eso, son de lo peor. Cada día las empresas se toman cosas bastante complicadas, caras largas, cada día más tenemos en diferentes lados. Otros que estamos haciendo el aguante por mantener más tiempo, pero al parecer no se ve la luz muy cerca todavía del camino y como todas las semanas vemos tal restaurante, tal comercio, está agradeciendo a su clientela durante años, otros décadas, otros más de la mitad de un siglo, porque dejarán de funcionar y el tema es meramente económico. Y por supuesto, otros tenemos otro tipo de presiones que nos llevan más allá por el simple hecho de hablar y decir la verdad. Y en otros casos, por estar en un lugar donde ellos aspiran tener. Pero para todos, como dicen, a todo chumpe le llega su diciembre. Y ese es un dicho popular que lo tenemos que ir adaptando a las realidades. Más adelante les cuento algo más. Bueno, está Fran Durán en controles. Soy Francisco Gómez. Muchas gracias a todos ustedes por estar acompañándonos en este martes de análisis de realidad nacional. Compartimos el pantalla. Ahí me avisa si compartimos pantalla o no, ¿verdad? Compartimos de todo con ustedes hoy con el caballero Ramiro Navas. Muy buenos días, Ramiro Navas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenos días, estimado Francisco. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que nos ven otro martes más. Fieles a la tarea de seguir compartiendo, comentando, analizando y reflexionando sobre la realidad de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestro planeta. Bueno, Ramiro, en este espacio no lo hemos hecho, así que es necesario que lo tengamos. No sé si tuvimos el gusto, el placer, la desdicha de que en el nombramiento de la nueva ministra de Educación, capitana y médico, nosotros estábamos al aire en otro espacio. Y lo comentamos de primera mano sin tener mayores detalles que en el camino han venido saliendo. Pero qué triste es tener la razón a veces, ¿no? Pero teníamos la razón en tantas cosas, Ramiro, pero así es el fútbol.
ya después de que han pasado 5 días, bueno, 4 días realmente, este sería el quinto, pero vamos comenzando con la nueva ministra, con las medidas que se han tomado. Conocimos gracias a El Salvador Patria Querida, que nos está retransmitiendo, como ya es tradición y costumbre, de En El Salvador Patria Querida. Se mandó un memorándum, no podemos decir de que sea filtrado, porque en la cuenta de ella apareció para los directores de escuelas del sistema público, donde se toman medidas disciplinarias para el ingreso de estudiantes a sus respectivos centros de estudio. Uniforme limpio y ordenado, eso es a partir de mañana. Corte de cabello adecuado y presentación personal correcta. Ingreso en orden con saludo respetuoso. ¿A dónde quiero llegar a eso? Todo esto debe de darse, no porque ella lo está indicando. Es más, creo que así son las reglas del juego en todas las instituciones. Yo no podía llegar con el pelo largo. O no, medio largo, porque quizá ni a medio largo llegábamos porque ya no nos dejaban ingresar al colegio. Pero en el contexto, eso se toma como las primeras medidas y que viene la disciplina, viene la fuerza, pero ¿cuál es el trasfondo realmente, Ramiro? Después ya de un poco más de 4 días y medio, si podemos decir, porque fue nombrada jueves por la noche, ¿hacia dónde se ve que va la educación, Ramiro, con este tipo de medidas? Bueno, yo empezar diciendo que hemos tenido la suerte, todavía no sé si buena o mala, quizás más mala, Sí. De que nos han agarrado los acontecimientos justo cuando estamos en las aire. tertulias de los jueves, a la que hemos llamado la cadena nacional, porque nos conectamos de varios canales los jueves, y cuando estaba haciendo lo de las reformas, lo de la reforma constitucional para la reelección, ya estábamos programados ahí. Nos volvió a pasar este jueves anterior, que justamente Francisco en medio de la transmisión nos cuenta, miren, está este tweet del presidente. Y justo no ha pasado ni siquiera una semana para confirmar varias de las cosas que estábamos diciendo en ese momento, particularmente la intención política, lo que implica el nombramiento de esta figura, de esta persona, como la nueva ministra de Educación del país. Varias de las cosas que dijimos en esa transmisión, ustedes la pueden buscar aquí en el canal de la RR. Hay varios de los comentarios que hicimos que no han tardado mucho en llevarse a cabo. Y aquí hay como varias cosas que quizás podemos irlas viendo. ¿Qué es y qué no es el nombramiento de una capitana como ministra de Educación? Y quizás voy a empezar por el qué no es. Como era obvio, la maquinaria propagandística del gobierno se ha encargado de no solo de promover la imagen de la ministra, sino además de cuestionarnos, criticarnos, acusarnos a quienes no estamos de acuerdo con ese nombramiento, y ocupan argumentos tan vacuos, tan vacíos, como decir, lo que pasa es que ustedes la están atacando porque es mujer. Y como es mujer, ustedes están en contra de que haya, de que sea nombrada. Entonces, no solo es el argumento más absurdo, es también el más debatible. Primero porque a la muchacha esta, la capitana, la nueva ministra, no se le cuestiona por ser mujer. Y varios otros gobiernos han tenido varias funcionarias mujeres que no han sido cuestionadas por su condición de ser mujer, ¿verdad? Pero es un estribillo del que se agarran bien fácil para cuestionarlo. De hecho, por ahí anduvieron circulando las fotografías de al menos 2 ministras de educación que tuvo El Salvador en el pasado, ambas funcionarias de las administraciones de Arena, que para la gente fueron buenas ministras. Yo no sé si me falla la memoria, pero yo tengo al menos recuerdo de tres ministras de educación titulares. Recuerdo a Cecilia Gallardo de Cano, recuerdo a Evelyn Jacir de Lobo, de quien yo al menos tengo una opinión muy buena como profesional y como persona. Evelyn Jacir fue incluso candidata a la alcaldía de San Salvador, para que se imaginen lo popular que fue en aquel momento por Arena. Y otra ministra de las últimas que tuvieron las administraciones de Arena, que fue Darlene Mesa.
o sea, ya tuvimos mujeres titulares de educación, sin adentrarnos mucho en los aciertos o desaciertos de aquellas administraciones, pero particularmente, como les digo, una figura como Evelyn Hassir, una mujer preparada para la tarea, que dejó una serie de reformas interesantes en el tema de educación, o sea, ya sientan un antecedente de ministras desempeñando esa cartera tan importante, ¿no? En el caso de las administraciones del Frente, aunque no hubo una ministra mujer, pero sí hubo viceministra. Otra figura muy admirable, con un talante científico, técnico, académico muy importante, la doctora Erlinda Handal, primera viceministra de Ciencia y Tecnología en esta transformación que se intentó hacer en el MINED para aportarle el tema de las tecnologías. Una persona quitando obviamente su sangre, ¿no? Su legado familiar, también con una capacidad intelectual y un pensamiento crítico bastante grande. Entonces, insisto, ¿verdad? La línea de que estamos atacando o oponiéndonos, atacando dicen ellos, aquí nadie está atacando, la línea de que nos oponemos al nombramiento de esta ministra por ser mujeres es ridículo, ¿no? Ya hay un antecedente de mujeres importantes, valiosas, en su mayoría muy buenas, al frente del Ministerio de Educación. El problema, entonces, ¿qué no es esto? No es un ataque porque es mujer, no es un ataque porque es joven. Incluso hay quienes sí mantienen la línea de que ella no es profesional en el tema de la educación, al tratarse de una militar y una médico. Pero entonces no es una acusación contra la persona, quizás ni siquiera es contra ella en sí misma, ¿no? Sino que es contra la decisión política y lo que esconde la decisión política de este nombramiento. Entonces, ¿qué sí es? ¿Qué sí es lo que ha pasado? ¿Cuál es la intención del gobierno? Yo lo decía de esta manera, aquí queda evidente que el nombramiento de esta ministra es una decisión profundamente ideológica en forma y en fondo. ¿Por qué en forma? Porque obedece a determinados criterios estéticos. Y esto es lo que decíamos en el espacio del jueves pasado. Te ponen a una ministra que ya era una figura que el gobierno posicionó durante la pandemia ¿se acuerdan de esta narrativa de los héroes de la nación y que andaban, que los médicos, que los soldados y que estaban ahí luchando contra el COVID, etcétera? Entonces, alrededor de ese marco sale la figura de esta capitana, que empezó a convertirse rápido en la figura publicitaria del gobierno, ¿verdad? Que llevando las bolsas de ayuda y no sé cuánto. Entonces, casi vendiéndola o instaurándola como el prototipo, como el arquetipo de este personaje al que se tiene que aspirar a ser, ¿no? Como el modelo de la salvadoreña. Ustedes han visto cómo, por ejemplo, gobiernos grandes con industrias cinematográficas fuertes producen estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, la Mujer Maravilla, Superman, que son invenciones de Hollywood para presentar estos arquetipos, ¿no? Entonces te ponen en la vitrina a esta mujer a la que todo el mundo debe admirar. Debo decirlo, hay un poco incluso de instrumentalización de la figura en ese sentido por parte del gobierno, ¿no? Por cuestiones de carácter estético. Entonces, en forma, esto dice, miren, estamos poniendo a una heroína para que sea la mujer ejemplar a la que todas las niñas y niños quieran seguir y ser como ella. Lo cual necesariamente no sería malo. Yo creo que en un modelo educativo es importante contar con modelos, pero que casualmente ese modelo sea de una militar y que obedece a ciertos estándares estéticos, entonces claramente hay una intención en cuanto a la forma en la que se ha tomado esa decisión. Y la forma involucra también el momento, ¿no? Un momento en el que hay un enorme descontento que se hace cada vez más fuerte, que va creciendo en contra del gobierno, y se requiere apelar a figuras que sean muy carismáticas. Entonces, en cuanto a la forma, lo que está en el centro es que quieren hacer una fabricación de un personaje carismático y aspiracional. Eso en cuanto a la forma. Pero en cuanto al fondo, y lo que ha quedado claro en los últimos días, es que la decisión ideológica del gobierno, es decir, el sistema educativo requiere una reforma profunda.
Es decir, la sociedad, el Estado van a atravesar una reforma profunda que pasa por la instauración de una ideología, de una forma de pensamiento más conservadora, incluso más de derecha, vinculada con las Fuerzas Armadas. Y como decíamos la vez pasada, esto también implica una transgresión contra el espíritu de los acuerdos de paz. Al final, si en este país hubo una guerra tan sangrienta durante 12 años, lamentable, fue por los estragos que hacía el nivel de influencia y de poder que tenían los cuerpos militares del Estado sobre las decisiones políticas. Y al final, si se da un acuerdo de paz, aunque cada quien tenga su opinión y podamos decir que eran perfectibles y eran mejorables, por supuesto que sí, pero lo cierto es que si se llegó a un acuerdo de paz es porque ambas partes que estaban en el conflicto estuvieron de acuerdo en las reformas que se acordaron. Y el corazón de aquellas reformas era sacar a los militares de la toma de decisiones que deberían de corresponder a los civiles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene un gobierno con un régimen de excepción, con una reelección indefinida, con una toma absoluta de los órganos del Estado, y te pone a una figura militar al frente de un ministerio, te está diciendo que aquello que los civiles no son capaces de resolver, tiene que ser resuelto por los militares. Que solo los militares están en capacidad de poner orden porque los civiles no han podido. Ese es el mensaje político que se está tomando. Y eso es altamente peligroso. En sí mismo, así solito, es bien peligroso. Y ya no digamos si lo vemos en el contexto de todas las otras decisiones políticas que se han estado tomando. No es nuevo. Está en el manual de las ultraderechas del mundo ya desde hace más de un siglo o alrededor de un siglo. Los nazis lo hicieron en Alemania. Hay una figura muy controversial y bastante conocida dentro del ámbito de los nazis, que era Joseph Goebbels, el gran ideólogo del nazismo, de la supremacía aria, y precisamente uno de los elementos culturales hegemónicos que utilizaba Goebbels en su doctrina para hacer que todo ese montón de gente apoyara a Hitler, era precisamente vender la idea de que los alemanes pertenecían o provenían de una raza humana superior. Y ahí viene toda esta teoría de la supremacía aria. Entonces, buena parte de la propaganda del Reich, del régimen de la Alemania nazi, era venderte a este prototipo, precisamente, este arquetipo de aquellos alemanes blancos, zarcos, rubios y robustos, que según la doctrina de Hitler, inspirada por Goebbels, eran los alemanes originales, ¿no? Los que venían de la raza aria. Y a nombre de esa supremacía de la raza aria estaba justificado perseguir y exterminar a todos los otros grupos sociales que, como bien se sabe, fueron perseguidos por este régimen de ultraderecha. Y uno podrá decir, sí, pero eso fue hace bastante, fue hace un montón, tenía otras condiciones, pero es básicamente lo mismo. Es crear un arquetipo, crear un personaje al cual todos nos tenemos que parecer, y si no nos parecemos, estamos rompiendo el orden social. Estamos fuera de lo que se entiende como lo correcto o como lo justo. Esto lo acabamos de ver hace poco menos o alrededor de un mes, lo estamos viendo en Estados Unidos. Para ustedes, que tal vez los que residen en Estados Unidos o quienes le dan seguimiento a noticias del mundo o del espectáculo, ha pasado hace poco, yo sé que tal vez para algunos de ustedes sea familiar la figura de esta muchacha, esta actriz joven que se llama Sydney Sweeney, una muchacha rubia, bonita, muy bonita, que ha salido en un par de series y películas relevantes, la verdad, muy bonita. Y que claro, por su apariencia física, naturalmente se ha ganado un nivel de popularidad. Pues viene hace como un mes y sale una propaganda de una marca famosa de ropa norteamericana, que es American Eagle, clásica, histórica, que es la misma marca que hace un par de años incluía personas que, digamos, no estaban en el estándar de belleza tradicional, la incluía en su publicidad, personas muy diversas. Y ahora sacan un anuncio con esta Sydney Sweeney ajustándose los jeans
y diciendo en inglés que Sydney tiene buenos genes, dice el anuncio. Sydney has good genes. Pero cuando uno lo escucha en inglés, se pronuncia igual jeans de pantalón que jeans de genes. Entonces el truco es que te están diciendo que como Sydney Sweeney es rubia, es chele, es arca, tiene buena genética. Es el juego de palabras que están utilizando. Entonces, ¿qué implica eso? Están ya metiendo mensajes altamente raciales en un contexto en el que la inmigración es un problema grande que está generando división en los países del llamado Occidente, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, que te pongan a esta modelo, que es la clásica belleza gringa, digamos, la American Beauty, la belleza americana, y te digan que ella, como es así, tiene buenos genes, te están implantando un modelo. Yo, rara vez, estos personajes de la élite de la ultraderecha mundial en la que Bukele se quiere colar, rara vez hacen algo accidental. Y casi siempre van repitiendo patrones. O sea, esto que está pasando con la figura de Sydney Sweeney en Estados Unidos obedece a la misma lógica de lo que están queriendo hacer aquí. Ponerte una modelo a la que tenés que seguir. Allá en Estados Unidos es la American Beauty. Aquí en El Salvador es una mujer militar. Insisto, el problema no es que sea mujer. El problema no es de carácter estético. Es la intención política que tiene el gobierno al tomar esta decisión. Y que detrás de la figura de una capitana joven y visualmente puede parecer atractiva, lo que se esconde es una estrategia intensiva, decidida, clara e inmediata de implantar una doctrina militarista dentro del sistema de la educación pública. Podemos entrar a abordar si realmente eso es lo que se necesita. Yo estoy seguro que habrá mucha gente, muchos de los que nos están escuchando ahora, que podrán decir, bueno, es que al modelo educativo sin duda le puede hacer falta disciplina, sin duda le puede hacer falta rigidez, y yo podría incluso estar de acuerdo. El tema es que cuando cedemos una responsabilidad que le corresponde a civiles a la administración de los militares, estamos abriendo una puerta demasiado grande para que el asunto se salga de control. Creería yo que en lugar de estar militarizando la educación pública, que es lo que al final está haciendo este gobierno, debería de fortalecerse e impulsarse una profunda reforma del sistema educativo dentro del ámbito de lo civil, sin romper con la tradición de la administración civil, cívica, ciudadana, y para empezar a dignificar la realidad y las condiciones de vida de los maestros y maestras. Empezar a promover un sistema que verdaderamente permita el relevo y la actualización, porque en el sistema educativo sigue pasando uno de los problemas más graves del magisterio, ¿no? Tenemos una importante cantidad de maestros y maestras en edad avanzada, muchos en edad de jubilación, que no se jubilan. Pero ¿cómo se van a jubilar si saben que la pensión que reciben no corresponde, no es digna? Y muchos de estos docentes que ya tienen sus años de servicio no tienen otra forma de vida, ya sea por razones económicas o por razones personales, que seguir dando clases en las aulas, y tienen una experiencia acumulada que es valiosa. Pero ¿qué pasa? Como no tienen condiciones para retirarse, hay también un muy importante segmento de docentes jóvenes que se van graduando que no tienen espacio para entrar en el sistema educativo. Esas son las cosas que estructuralmente tiene que ir resolviendo el Estado. Fortalecer la infraestructura. Ahora, bien, en la gira de esta nueva ministra, va a las escuelas están cayendo, y dice, miren el abandono en el que han tenido las escuelas, dice la propaganda del gobierno. Pero esto está a punto de cambiar porque ya hay nueva ministra y ahora las escuelas. Pero vamos a ver si tienen 6 años gobernando ellos. O sea, te creo que eso hubiera sido la primera ministra que entró, la primera ministra de Educación, pero si ya es la tercera ministra de Educación del mismo gobierno,
¿Cómo puede llegar ahora a las escuelas destruidas y decir que es culpa de otra gente si ya tienen 6 años gobernando? Entonces, para sintetizar, porque es un planteamiento largo que tiene muchas aristas, si verdaderamente se quiere hacer una apuesta por la educación en el país, tiene que haber una reforma integral y profunda que no debe ir hacia la militarización de la educación pública. Eso es ir en sentido contrario, sino que tiene que ir hacia trabajar, aumentar la inversión pública en educación, que es el problema más grande, dignificar al magisterio, mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, al final de la comunidad estudiantil, y también mejorar algunas cuestiones infraestructurales del sistema educativo, ¿no? Particularmente del sector público. Bueno, como usted menciona, hay tanto que podemos ir analizando. Creo que vamos a conocer, por lo menos durante 1 o 2 meses, semana a semana, las disposiciones y también ir conociendo el trasfondo real. ¿Cuál será su posición? La disciplina implica tener eso, cumplir las órdenes, porque eso también es una disciplina. Vamos a ver si por ahí es que va a ir la cosa. Ramiro, pero lo malo no termina ahí. Ojo, estamos hablando de una semana. Ayer, no sé al final también si se pecó de ingenuidad y todo. La semana pasada, por el pacto entre pandillas, fueron llevados a juicio, un juicio que ya tiene bastante tiempo, años de estar, entre otros Benito Lara, el cual se le pidió la detención, pero el juez dijo que no, porque ha demostrado sus arraigos y durante 5 años ha estado llegando a firmar como que eso es intenciones de irse, de escapar. Benito Lara no ha mostrado en ningún momento. Pero la fiscalía pidió el encarcelamiento de él. Lógicamente, si el juez dijo que no, ¿qué iba a pasar en la siguiente audiencia? En esa etapa del juicio. Van a decir, que se fuera. No, no es eso, pero lo llevas a la boca del lobo otra vez. Y entiendo que los abogados para eso están, para que te defiendan. Un amigo abogado dice, confía siempre en tu abogado, porque es el único que te va a defender, aún sabiendo que eres culpable. Ellos explican su razón, pero ¿a dónde quiero llegar? Ayer el juez dijo, sí, métanlo en la cárcel, y ahí mismo quedó Benito Lara. Será una cortina de humo porque viene para aprobarse, y de esto vamos a estar hablando sin duda, pero viene para aprobarse lo de salud, lo de la Red Nacional de Hospitales, que es el principio del fin. Pero podemos unir esto, pero hablemos primero de Benito Lara, Ramiro. Sí, por supuesto. Miren, ahí también es un tema que tiene varias cosas. ¿Vea? Para empezar, estamos hablando de uno de los casos de judicialización de exfuncionarios y personajes públicos influyentes, que es de los primeros que empezó, en las primeras etapas del buquelismo. ¿Verdad? Todo este proceso en el que se han juntado tanto personas que vinculadas con las administraciones de Arena como vinculadas con las administraciones del Frente. De los primeros que empezó, y el seguimiento de este caso ha sido bastante polémico. No olvidar el caso de Ernesto Mason, el exalcalde de San Salvador. ¿Quién no sabe las condiciones deplorables bajo las cuales ha estado detenido Ernesto Mason? El grave deterioro de su salud, tanto física como mental. Eso es evidente, ¿no? Pero el tema es que por ser un político con las características que tuvo el señor Mason y con las afinidades que tuvo y etcétera, también, a pesar de que hay un gran nivel de indignación, muy honestamente, es poco lo que se ha denunciado, digamos, lo que se ha señalado sobre ese caso, ¿verdad? Pero lo que voy es que
este caso ya tiene un buen rato. Entonces, como se ha dicho, en el caso del exministro Benito Lara, él ha estado participando y ha estado compareciendo. En cada citatorio que se le ha hecho, se le ha visto que participa. Él ha tomado la decisión de seguir las instrucciones judiciales a pie de la cuenta, a pie de la letra. Hay otras personas implicadas en ese mismo caso que han tomado decisiones diferentes. Yo, como un comentarista que tengo el privilegio de que he cruzado un par de palabras con algunos de ellos, yo no puedo cuestionar a quien tome la decisión de no participar en un proceso que esté claramente viciado y que no corresponde con la garantía de un debido proceso. Yo no puedo decir que está bien o mal, no soy quien para juzgar si está bien o mal darle seguimiento a un caso dentro o desde fuera del territorio del país. Visto además lo que ha pasado con Ernesto Mason, que es de los casos como más antiguos de personas detenidas sin reconocimiento de sus derechos. ¿Verdad? Porque, y esto es triste tener que estarlo insistiendo cada vez, pero lo hacemos, por mucho que una persona sea delincuente, tiene que pagar según lo establece la ley, pero no se puede violar algunos derechos fundamentales. Es evidente, está documentado la manera en la que Ernesto Mason, y si nos queremos ir más allá, su primo Alejandro Mason, que ya está sin vida, ya está documentado todas las cosas que han padecido en las cárceles. Entonces, una cosa es detener a una persona que está siendo investigada porque cometió delitos, y otra cosa bien diferente es someterlo a tortura física o psicológica. Entonces, de todos los implicados en este caso, Benito Lara tomó la decisión de seguir participando. Creo que eso es un indicativo de que no había una intención. O sea, a ver, después de todo lo que ha pasado en los últimos años, no es, a ver, estamos hablando de un exministro de Justicia y Seguridad Pública. Él sabe cómo funciona esto, sabe los riesgos que se enfrentan, y aún estando consciente de todo aquello, decidió seguir participando dentro del territorio del país. Entonces, ahí parece que quedaba claro que no había una intención de ausentarse de su proceso. Es importante decir también que el juez competente ya había establecido que no iba o sea, la fiscalía ya le había pedido al juez que detuviera a Benito, y el juez había dicho originalmente que no. O sea, ¿qué cosas pueden haber pasado entre el día de la audiencia en el que el juzgado dijo que no y el día de ayer en el que Benito fue capturado? Sabrán ellos qué es lo que habrá acontecido, ¿no? Pero esto, hay gente que no quiere entrar a veces por las cosas polémicas que hay en estos casos, pero yo creo que alguien tiene que decirlo. La cuestión de la que se le acusa a Benito, al exalcalde Mason, a otras figuras que están vinculadas por ahí, Paolo Luers, Aristides Valencia, supuestamente es por el tema de las negociaciones con las pandillas. Pero lo que está pasando en este país con ese tema particular es que estamos acudiendo al más terrible y vergonzoso doble estándar, a la peor de las hipocresías. Porque miren, aquí al final, y espero que no sea más polémico de la cuenta lo que voy a decir, al final, si negociar o platicar o establecer algún tipo de comunicación con estructuras criminales va a ser delito para uno, tiene que ser para todos. Y si va a ser justificable que lo hagan uno, pues entonces tendrá que ser justificable para todos, pues. Es un tema polémico. Quienes hemos trabajado en territorios, además sabemos que en aquel momento las dinámicas que existían en el territorio eran complicadas, que no había una institución ni de gobierno, ni comercial, ni política, ni de ningún tipo que podía estar en un territorio sin reconocer que había una frontera establecida por el crimen organizado. O sea, era una cuestión bien compleja. Y ahora ser reduccionistas y entenderlo todo como que fuera una película de Hollywood de los buenos contra los malos, perdón, pero es una irresponsabilidad. Entonces, bueno, si como sociedad vamos a condenar que los políticos hablen con los pandilleros, pues bueno, los condenamos a todos, pues. Sobre todo a quienes hoy están gobernando sobre la base de un pacto con criminales que ha sido comprobado, que tiene evidencias y que son altamente peores que todos de los que se está acusando, a los que supuestamente lo hicieron antes.
Entonces, no creo que sea justo caer en esto de relativizar, como este me cae bien es bueno y con este me cae mal es malo. No creo que deba ser así. O sea, si alguien, quien sea, ha transgredido los límites de la legalidad, pues tiene que ser procesado conforme a ello, independientemente de cuál sea su color. Pero no puede ser que por lo que a uno se les acusa y hasta se les viola sus derechos humanos, a los otros se les aplauda o nos hagamos del ojo pacho. Ahí están las investigaciones. Ahí están estos importantes cabecillas pandilleros que tendrían que estar recluidos en prisión y ahora están en otros países. Ahí está. No olvidar que la base de la que surge el régimen de excepción, que terminó siendo el gran logro mediático del gobierno, viene de que se rompió su negociación con las estructuras criminales. Eso es lo que está de fondo. Y ustedes, amigos, lo saben. Incluso los troles, incluso los que vienen aquí a ver qué estamos hablando, ustedes también lo saben que es así. Entonces, a cualquier persona, sea quien sea, haya sido funcionario, haya sido ministro, haya sido empleado, sea cualquiera de nosotros en la calle, quien sea, haya sido de los tricolores, de los rojos, de los anaranjados, de los verdes, de los magentas, de los fosforescentes, de los que quieran. Si ha cometido un delito, tiene que pagarlo. Y eso se tiene que comprobar en un juicio con el debido proceso. Y si no ha cumplido ningún delito, tiene que ser libre y tiene que tener pleno reconocimiento de sus derechos. Así tendría que funcionar. Entonces, sí. Ojalá tanto para Benito como para las otras personas que están pasando por esa situación tan compleja, prevalezca el Estado de Derecho, lo que quede del Estado de Derecho, que prevalezca el buen criterio de algunos jueces. No puede ser que cada uno, el 100% de los jueces esté cooptado. Tiene que haber todavía un par de jueces valientes que decida resolver conforme a derecho, y si conforme a derecho y en un debido proceso son vencidas en juicio las personas, pues que paguen. Pero que se ocupe esto como una herramienta de persecución contra los enemigos. Y sobre todo, cuando se juzgue al adversario por cosas que dentro del gobierno actual están ocurriendo y todavía peor, no es aplicación correcta de la justicia, y por supuesto que vamos a seguirlo señalando y denunciando. Que es una de tantas realidades que estamos viviendo y que son bastante complicadas y difíciles de entender, porque semana a semana nos van dando nuevas cosas. Vino, por mencionar las últimas, las reformas a la Constitución de la República, luego más préstamos, luego que sacaron otros 15 millones de dólares. Posteriormente viene la ley anticorrupción, que ojo, no se sabe cómo va a comenzar y cómo va a ir dirigido esto. Luego nos dan lo de la ley de la red de hospitales en El Salvador, algo más que será dominado desde casa presidencial. Miren, si zapatero a tu zapato, ¿verdad? Pero si las cosas fueran buenas, no importa quién lo administre, quién lo maneje, si es gente ad hoc y se está buscando el bien de los salvadoreños, pero vemos a todas luces que ese no es el fin principal también. La Red Nacional de Hospitales, y esto cambia para tantísimas cosas en la salud del país. No sé si le quitan demasiado al Ministerio de Salud o le están oxigenando para que pueda tomar mejores medidas, pero ¿medidas sobre qué realmente? ¿Sobre quiénes? ¿Qué tan afectado se va a ver el Instituto Salvadoreño del Seguro Social? O si esto es el principio del fin también de la salud pública y todo va a ser privatizado, Ramiro. Sí, mire, yo muy francamente no he tenido chance de estudiar a profundidad la propuesta, pero sí leyéndola en el contexto queda bastante claro que este es un capítulo más en el historial de desarticular y debilitar todo el sistema de atención pública, ¿no? La parte más asistencial, digamos, o del reconocimiento de los derechos básicos que debe garantizar todo Estado a sus ciudadanos, y lo estamos viendo, ¿no? Muchos coincidimos en que el llamado buquelismo
se ampara en esto que se ha dado por llamar como las prácticas populistas. Y es una palabra que se ocupa bastante, que este es un gran populista, dicen. Pero a veces se ha ocupado tanto la palabra que un poco se le vacía el significado. Cuando uno habla de populismo, o una definición, digamos, generalmente aceptada de populismo, es más que una forma de pensar, es una forma de actuar, es una conducta política. Una conducta que se basa en básicamente decirle a la gente lo que quiere escuchar. Y sobre la base de regalos y pequeñas satisfacciones momentáneas, que generalmente implican un gran gasto público, tener contenta a la gente. Entonces, dentro del manual del populismo está, por supuesto, convertir a esta idea del papá Estado, ¿verdad? De este Estado paternalista que te da, que te regala, que tome, que tenga en la mano y que la gente sale contenta porque fue a la casa comunal, porque fue a la cancha y le regalaron un huacal de no sé qué. Pero casi siempre los proyectos populistas adolecen de que son insostenibles. Y cuando ya han vaciado lo público y ya tienen a la gente adormecida, entonces empieza la segunda fase, que es ya con lo público debilitado, pasar las cosas a manos de los privados. O sea, aquí lo que estamos viendo es una consecuencia del populismo de manual. Destruyó este gobierno desde sus primeros meses la reforma integral de salud que se había implementado antes, la lógica de salud escalonada por niveles, ¿no? El nivel primario comunitario, después un nivel secundario, el nivel terciario, que es el más avanzado. Lo han destruido, se han tardado tanto y han hecho tan poco por una inversión real en el sistema de hospitales, han debilitado, por supuesto, tanto la salud pública como el seguro social, y ahora muy seguramente lo que viene es lo que ya hicieron en otras áreas del Estado, que es, fíjense que tienen como esta fórmula, ¿verdad? Está la institución tradicional, le empiezan a dar vuelta desde dentro, empiezan a cambiar las lógicas, los sistemas, le separan funciones y se las pasan a otras. Después de que han jugado con las funciones de dos instituciones que ya estaban, crean una tercera con la que se van comiendo las otras dos y al final desaparecen lo que ya estaba. ¿Cuántas veces lo han hecho? Con el tema de los territorios y el municipalismo, fue lo mismito. Que primero reformaron el FISDL, que reformaron el ISDEM, que crearon el Ministerio de Desarrollo Local, que le sacaron unas unidades al Ministerio de Gobernación y las pasaron para acá, y ahí estaban jugando, que esta secretaría, que este ministerio, que no sé qué, de repente cierran el ISDEM, cierran el FISDL, crean la DOM, no bastando les quitan el FODES, no bastando les reforman los municipios, entonces ahí van, jugando con la institucionalidad como que fueran Legos, como que fueran bloques armables, y después los van desechando y los van quemando. Lo mismo está pasando con el tema de salud, lo mismo. Yo no sería de sorprenderse de que el producto final de todo este proceso sea efectivamente que se termine privatizando la salud. Y ojo, que en El Salvador, ¿cuánto se ha luchado? ¿Cuánto se luchó para evitar la privatización de la salud y la privatización del agua? Han sido de los muy pocos temas que han visto a la gente salir a las calles hace rato. Hace rato. Yo no quiero ser pesimista, no me quiero sumar al coro de los que dicen ya todo está perdido, porque si seguimos aquí es porque hay mucho que se puede hacer todavía y lo estamos haciendo. Pero yo ni siquiera estoy seguro que sea tan vehemente, que haya tanta firmeza ahora en la gente como para salir a oponerse a una privatización de la salud, como pasó antes en la época de las marchas blancas. Pero miren, yo sé que aquí nos ven varios hermanos, hermanas que están fuera de las fronteras salvadoreñas, y se los digo, para quienes están particularmente en los Estados Unidos, lo saben, no contar con un sistema de salud pública adecuada y accesible es una cosa dura. Que por una media tonterita tenés que llamar a una ambulancia y después te cae el bill, te cae el recibo por no sé cuántos miles de dólares por una media tonterita que ocupaste, no lo apreciamos. Entonces, la salida no es la privatización. Yo que estoy acá en el Estado español actualmente, la verdad es que se ve la diferencia, pues. No estoy diciendo que todo en el llamado primer mundo sea superiormente mejor, pero lo cierto es que cuando los estados se encargan de que la educación y la salud estén bien financiadas y que sean dignas y accesibles, se nota la diferencia.
Entonces, yo no creo que el horizonte de nuestro país tenga que ser una salud privatizada, un agua privatizada, una educación militarizada y posteriormente privatizada, que tal vez es a lo que vamos, sino que hay que seguir invirtiendo grandemente en una reforma profunda de nuestro sistema de salud, pero que no lleve hacia la privatización. Al final han desmentido un montón de veces esto de que el seguro se va a fusionar con el Ministerio de Salud, ya dijeron que no, otros dicen que se han retractado, que ya estaba decidido y que ya estaba en marcha la fusión del seguro con el MinSal y que después dijeron como que no, esto va a ser muy impopular, pero de una forma u otra, creo que los usuarios del Instituto de Seguro Social deberían de mantenerse muy firmes en la exigencia de que se siga garantizando ese derecho a la seguridad social, como los usuarios de la red pública de salud deben demandar que la calidad se eleve. El problema de una eventual unión entre el Seguro Social y el MinSal era que el seguro iba a descender a la terrible calidad que tiene el Ministerio de Salud. Debería ser al revés, en todo caso hay que equipararlas y mejorarlas a la tope. Sí. Muy poco probable que este sistema nacional de hospitales que están anunciando vaya a resolver el problema. Muy probablemente solo va a venir a profundizar esta destrucción institucional y en un plazo no tan largo, quizás en el mediano plazo, puede ir sentando las bases para la privatización que tanto nos hemos temido durante tanto tiempo los salvadoreños. 7:50, está con nosotros Ramiro Navas. Estamos haciendo el análisis de la realidad nacional por tantas cosas que pasan en El Salvador. Para algunos buenos, para otros malos, y para la razón, vemos. Ramiro, debería de reactivarse. Se recuerda aquellas sendas marchas blancas por algo que ahora nuevamente se está en amenaza de la privatización, porque esto es el trasfondo final de este anteproyecto de ley, es de que lo administre y de dedo proveedores, las licitaciones, asignaciones, toda la marcha de los dólares vaya a ser de dedo. Solo estén la gente de extrema confianza o aquellos que serán únicamente los ojos, oídos de los jefes, que ellos solamente darán a decir sí o no para que se pueda denotar alguna transparencia en el país. Pero yo recuerdo a inicios de siglo las grandes marchas blancas que se daban. Unido el sector salud en su totalidad. Estaban unidos. No, es que solo los del seguro. No, todos estaban unidos. Es tiempo de que una vez más nos levantemos y digamos, hey, ya tranquilo hombre, cálmense. Aunque de que lo van a aprobar, pero mutis hasta el momento, Ramiro. Sí, no, bueno, yo de mis primeros recuerdos que tengo todavía estaba en el colegio cuando fue aquello, pero en mi casa, en mi familia, eso era una cuestión, incluso en el colegio, con los compañeritos y los docentes lo hablaban, ¿no? Yo diría la época de oro del STIS, del Simetris, que estaban en la calle y se veía, ¿no? Una movilización importante. El colegio médico que ocupó un lugar y que además estamos hablando de un segmento de la población, clase media y media alta, que tomó mucha conciencia, ¿no? Yo diría que buena parte de los cambios y de la transición política que ocurrió en El Salvador después, a finales de la década entre el 2000 y el 2010, o sea, estoy hablando de eso que llevó a una alternancia en el gobierno, tuvo que ver con ese cambio de chip que hubo en algunos segmentos de la clase media y media alta profesional vinculada con el sector médico, ¿verdad? Porque evaluaron conscientemente y críticamente los riesgos que tenía una privatización de la salud. Yo no sé si ahora eso sea posible. Sí quiero decir que en algunos segmentos del sector sindical y en algunos segmentos del sector médico colegiado,
sí hay gente que está como muy dispuesta a volver a hacerlo, algunos que ya lo están haciendo, que participan en actividades y etcétera. Entonces, yo no sé si vaya a ser tan fuerte como lo fue en las marchas blancas del pasado, ojalá si lo sea, ojalá más, porque si algo estoy seguro es que de muchas cosas se acusaba el Frente, de muchas cosas se acusaba Arena, y ni en sus momentos de mayor fuerza política se atrevieron a hacer cosas que está haciendo este régimen actual. Entonces, si a Arena todavía se le logró detener en su intento de privatizar la salud a fuerza de una movilización popular intensa, este régimen es todavía más intransigente y se sienten todavía más envalentonados. Requerirá una movilización popular muy fuerte. Yo soy de los que quiero seguir creyendo que está en El Salvador sembrado todavía el germen de no permitir que ocurra eso. Lo más reciente quizás el tema de la minería, que logró movilizar una importante cantidad de gente, más allá de la que tradicionalmente ya tenía una opinión contra el gobierno. Pero a ver, que podría pasar, ¿no? El Salvador está viviendo además una hemorragia de pensamiento crítico. O sea, la gente que piensa mucho o se calla por su propia seguridad o por su propia estabilidad, o se va, o se queda y se queda haciendo un poco en los márgenes de lo posible, ¿verdad? Lo que logra, pero siente que no es suficiente, solo esas son las tres opciones, porque yo creería que si a estas alturas una persona se pasa con ellos es o porque está recibiendo un beneficio económico personal directo, o porque realmente no entra en la categoría de las personas que tienen pensamiento crítico, perdón que lo diga de esa manera. Esa parte es principal, el pensamiento crítico, hasta dónde vamos a llegar. Porque este problema no solo nos afecta a los beneficiarios o a los usuarios, sino también a la planta de trabajadores, de médicos, de enfermeras, de administrativos, del personal o de las personas que usan estos servicios que están en la Constitución de la República. Media vez sea aprobado, vamos a encontrar tantísimas cosas que han aumentado el tiempo para los que están buscando una especialización con obligatoriedad después de los 3 años de la especialización de 5 años. O sea, mínimo, estos tienen que estudiar 16 años, obligados a trabajar en el Estado y no poder trabajar en lo privado, porque si no serán sancionados. Pero ellos van a poder contratar médicos extranjeros de 10 años prorrogable. Que ahí viene el kit del asunto, porque ahí entran unas agencias que serán promotoras para esto, que no van a ser conocidas así públicamente, pero que sí, de dedo se pueden ir señalando, y que estos sí van a tener un salario medianamente digno en nuestro país. Pero son cosas que tenemos para hablar y vamos a tener también a las voces autorizadas para este sentido. Las 7:56, 7:56 la hora en el territorio nacional. Ramiro, ¿qué deberíamos de esperar en la sesión plenaria? No sé si es ahora o es mañana. Y como cosa rara, las comisiones ayer no cancelaron en la asamblea, porque es tradición y costumbre. Bueno, hay comisiones que 1 o 2 veces sesionan por periodo y llegan menos de 1 hora. Pero sí, han recibido al ministro. Hace unos días también Caleb Navarro recibió al fiscal general de la República, o como le dicen ahora, San Caleb de los apartamentos, que le dicen por ese descubrimiento que se ha hecho gracias a la investigación y que ahí no logra tapar la no transparencia que tenemos en el país. O sea, sí han trabajado en estos días, o sea, de que viene un paquete de reformas, medidas y toma de decisiones de no beneficio al pueblo, eso viene, Ramiro, o estamos en ello. Sí, no, yo ahora estoy sorprendido esta mañana de martes de saber que todavía hay comisiones legislativas. Esto es nuevo para mí. Yo creí que ya habían sido abolidas. Y ya solo el pleno existía. Yo que hice
Ahí se legislaba todo Correcto. como ya será órgano legislativo, pero parlamento ya no es. O sea, la labor parlamentaria. Parlar. Sí, el parlar, eso ya no existe. Pues. O sea, incluso. Ramiro, solo le cuento un chiste. Ajá. Gente que conozco y que se la llevan de que saben y todo, ¿verdad? Les ofendía cuando alguien les dice, ¿y qué están haciendo? Ay, parlando, andamos. Eso son cosas de mareros, de vagos, que no es, ay, tío, parlar es hablar. Por eso son parlamentos. Solo eso quería que me recordé en este momento. Sí, por eso cuando uno es así chachalaca, ¿va? Como Sí. dicen, es parlanchín, dicen, Exacto. porque estás parlando. Y además la labor parlamentaria, imagínense aquí en Europa, las democracias parlamentaristas. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el diálogo y además que no es solo hablar por hablar. La lógica del parlamento es que el discurso, y eso véanlo hasta en los clásicos griegos, lo que querrás, el discurso establece una posición sobre alguno de los temas de la polis, por eso es política, Sí. de la sociedad, del territorio, por eso es política, lo relativo a la polis. Entonces el parlamento está vinculado con lo político y la asamblea legislativa en El Salvador es cualquier cosa ya menos un parlamento. Una parlotería quizás, ¿verdad? Donde llegan a dar ahí, a hacer show enfrente del micrófono para que los 15 camarógrafos que tiene contratado cada diputado se gane su sueldo subiendo materiales a TikTok, ¿verdad? Para eso son los discursos. Ahora, el salón, ya no sé si se llama salón azul, salón cian, salón blanco, ya no sé ni cómo se llama, pero ese recinto de la Asamblea Legislativa donde se reúnen los diputados, ya es una gran puesta en escena para que lleguen los camarógrafos a grabar el TikTok de la semana y llenar la parrilla de contenidos y cobrar a fin de mes 2 o 3 veces más de lo que gana un maestro. Esa es la Asamblea Legislativa actualmente. Eso es. Entonces ya no se hace la labor parlamentaria y yo que casi que me atrevería a decir que tampoco se hace labor legislativa, al menos en fondo. En forma sí, vea, porque ahí se aprueban los dictámenes y se publican sin leer en el diario oficial. Pero de producir legislación, tampoco lo hace la Asamblea Legislativa ya. O sea, realmente el que un día fuera el órgano legislativo, el primer órgano del Estado, dicen algunos, ahora nada más se ha convertido en un departamento, en un anexo de casa presidencial, que sirve para, o sea, no tiene una función diferente a la que tiene una impresora y un sello. O sea, lo que se redacta en las computadoras de casa presidencial, se imprime, se firma y se sella en la Asamblea Legislativa y no es tan diferente que lo que puede hacer una papelería o un escritorio de un secretariado. Eso es, y por supuesto, un escenario para que 57 personas pagadas por el pueblo salvadoreño tengan contenido para seguir subiendo a su TikTok y a sus reels de Instagram y a su Twitter. Eso es la labor parlamentaria. Entonces, al final, bueno, ¿cuál Estado de Derecho en esas condiciones? ¿No? Lo que nos queda a los demás es seguir intentando descifrar, desmenuzar estos proyectos que van saliendo así, con que no los entienden ni ellos y no los han leído ni ellos, que son los que votan, menos nosotros, ¿verdad? Pero en la medida de la información que nos llegue, procuramos interpretarla, analizarla, y trasladar esa información o esas reflexiones para que al menos la gente que nos escucha, que nos sintoniza, que no la pillen por sorpresa, pues al final, que es lo que va quedando a hacer a los que hacemos este análisis constante sobre la realidad nacional y sobre los productos que salen de la gran impresora de Capres. Mañana 1 minuto, 8 de la mañana, 1 minuto. Bueno, Ramiro, brevemente, se ha reunido real Donald Trump con Vladimir Putin. Dicen que es un doble. Si alguien tiene doble era Putin y Castro también. Fidel Castro decían que tenía 8,000 dobles, pero en fin. Se ha reunido y también se espera que se reúna Putin con Zelensky. Ya ven, o sea, no es Trump-Zelensky, es Putin con Trump, Putin con Zelensky. O sea, ¿quién es el centro? O sea, por ahí vamos guiándonos. Pero
¿Qué se sabe de esta reunión de Putin con Donald Trump? Sí, bueno, forma parte de de este gran acontecimiento que ha estado azotando el mundo, ¿no? El conflicto que existe en Europa del Este, particularmente entre Rusia y Ucrania. Un conflicto que, como todos, y sobre todo los que involucran a grandes potencias, divide en cuanto a las afinidades, ¿no? En cuanto a las preferencias que se tienen. Hay gente que es simpatizante de cualquiera de ambos bandos. Yo intento hacer un análisis un poco más objetivo. Tengo mi opinión, por supuesto. Sé que hay mucha gente que simpatiza con el pensamiento de izquierda que se encarrila o que se encasilla directamente con Putin o con Rusia, nada más, quizás por la nostalgia de la Unión Soviética o no sé. Mi opinión particular es que no por ser adversario de los Estados Unidos necesariamente implica que representas un proyecto progresista o transformador de la sociedad. Cuando uno analiza a Putin en su gestión local en Rusia, no tiene políticas tan diferentes que las de un gobierno de derecha o ultraderecha. Eso que para el criterio de cada quien, ¿no? Ahora, lo que está ocurriendo en el mundo es que, sin lugar a dudas, Ucrania y todo este territorio se ha convertido en un campo de experimentación, primero militar, porque a veces El Salvador tiene tanto tiempo de que terminó la guerra que a veces olvidamos que la guerra es una realidad latente en el mundo, que el tema de la industria armamentística, el tema de esta medición de capacidades bélicas sigue existiendo fuertemente en el mundo, ¿no? Yo estaba hablando hace poco por aquí con una persona que tiene experiencia en estos temas de política exterior y particularmente en temas bélicos, y me decía, en Ucrania, casi que la guerra de Ucrania se justifica porque las potencias necesitaban salir a probar sus juguetes nuevos que tenían tanto tiempo guardados. En el tema de la tecnología militar, en cuanto a vehículos bélicos, en cuanto al tema de los drones, que son como son la avanzada, son el nuevo capítulo de la industria militar en el mundo, Ucrania ha servido como un campo de experimentación. Entonces, sin desmerecer todos los factores económicos, sociales, geopolíticos que implica el resto. Entonces, parece que el mundo ya se acerca a un punto en el que la guerra, o las potencias más bien, se acercan a un punto en el que la guerra en Ucrania ya no es sostenible para nadie. Trump ha jugado un papel, como en todas las cosas, muy ambivalente, sin una posición única. Él prometió que iba a poner fin a todas las guerras y lo que ha hecho es ponerle más explosivos a las cosas. Lo estamos viendo en Medio Oriente, ¿no? Con cómo se ha alineado con Israel en la cuestión sobre Irán, y etcétera. Entonces, ojalá, por el bien del mundo y sobre todo del pueblo ucraniano y del pueblo ruso, porque al final los pueblos son los que padecen de las guerras, ojalá toda esta comparecencia que se está haciendo termine en un proceso de pacificación para la región. Ojalá las grandes potencias abandonaran esta visión colonialista y neocolonialista e incluso imperialista que tienen de que los países que les rodean les pertenecen. También, ya que hice mi comentario sobre Putin, creo que es válido hacerlo sobre Zelensky. O sea, ahí, si hay gente nostálgica de la Unión Soviética que está queriendo ver cuestiones ideológicas en ese conflicto, perdón, pero no hay un solo gobierno de izquierda que esté vinculado en la guerra entre Rusia y Ucrania. O sea, ni Putin ni Zelensky son figuras progresistas. Ambos obedecen a líneas de derecha conservadora que son diferentes. Zelensky tiene un historial de posturas muy de derecha que es bien conocido. Entonces, no se debe entender ese conflicto en clave ideológica. No es necesario siempre ponerse del lado de alguno de los dos estados en un conflicto. Creo que al final, uno de los elementos que más se debe recuperar de la tradición humanista del pasado es que uno se tiene que poner del lado de los pueblos. Y al final, en los conflictos, los que sufren son los pueblos. Lo que quede después de esto va a ser quizás una reconfiguración importante del escenario. Mientras Trump mantiene su berrinche de seguir poniendo a Estados Unidos como a la cabeza del mundo, y mientras Europa no se termina de poner de acuerdo sobre su postura. O sea, creo que uno de los actores quizás más lamentables en este escenario es Europa, ¿no? Que
que hacia algunos lados del mundo mantiene esta cuestión, vea, que se siguen proclamando como los guardianes de la llamada democracia occidental y del mundo libre occidental, pero cuando viene Trump con sus aranceles y cuando viene a demandarles una inversión en armamento, fácilmente vemos como Bruselas se ha doblegado. Eso es lamentable. Creo que hay un par de estados que están intentando mantener un poco la dignidad. Lo estamos viendo en la cuestión en Ucrania, lo estamos viendo en la cuestión en Gaza y en el Oriente Medio. Pero ojalá para los pueblos del mundo esto sirva como una lección de que la resolución de los grandes problemas históricos de la civilización humana no va a venir ni de las corporaciones ni de los estados. Se necesita fortalecer la solidaridad entre los pueblos, entender que en todo hay ideología, por supuesto, en todo hay ideología, pero no todo lo podemos entender desde la clave de los míos son los buenos y los otros son los malos. Tristemente, en la política actual y en el ordenamiento actual del mundo, casi que estamos viendo un escenario en el que los malos se enfrentan con los más malos y a veces hacen alianza con los malitos para ver cómo le dan duro a los malotes, y cuesta mucho distinguir un bueno dentro de estos escenarios. No me he querido meter como bien a fondo para no enredar más, pero eso es, creo yo, la expectativa que viene para el mundo después de estos diálogos. Creo que también no se debe olvidar que estos estados en disputas entre sí mismos también tienen cuestiones domésticas. Trump en Estados Unidos está viviendo también un momento complicado. Aquí lo he dicho yo también varias veces. Aunque el modelo de Trump y el de Bukele se parezcan, El Salvador nada tiene que ver con cómo funciona Estados Unidos. El populismo demagógico y autócrata de Bukele funciona en El Salvador. A Trump le ha ido saliendo un par de cosas impensables hasta ahora en los Estados Unidos, pero su adversario político principal todavía es muy fuerte. Creo yo que el Partido Demócrata está viviendo un proceso crítico. No está en su mejor momento, por supuesto. La crisis del Partido Demócrata es terrible y a eso le debemos que esté gobernando Trump. Pero yo veo un potencial de recomposición en los demócratas. Veo un par de figuras que se están oxigenando bastante. Si aquí están nuestros amigos que nos ven desde Estados Unidos, seguramente le están dando seguimiento al posicionamiento que está agarrando el gobernador de California, Gavin Newsom, que ha entrado en el ring face to face, como dicen, contra Trump. Viene una cuestión interesante, Francisco, para noviembre, porque Trump y los republicanos están haciendo, es que es increíble cómo están conectados los autócratas. Están haciendo casi que lo mismo que hizo Bukele en El Salvador. Han cambiado las circunscripciones electorales en Texas para asegurar que los republicanos mantengan mayor control, mantengan un mayor número de escaños. Entonces han reacomodado los distritos en Texas para que ellos se queden con más control. Entonces viene el gobernador de California, demócrata, el gobernador Newsom, y dice, vaya, chévere, si como nadie de mi partido se quiere meter en el ring con Trump a pelear face to face con él, lo voy a hacer yo. Entonces, si Texas reforma sus circunscripciones electorales para favorecer a los republicanos, que salga la gente en California a decidir si hacemos lo mismo también nosotros. Y uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con esas medidas, pero lo cierto es que hay mucha gente, tanto de la base demócrata como de los indecisos, que están viendo un campeón que se le para con los guantes enfrente al matón y eso le agrada. Entonces, yo creo que pues, hay que darle seguimiento a esta carrera que está impulsando Gavin Newsom. Algunos lo mencionan ya incluso como presidencial de demócrata para las elecciones del 28. La otra figura que yo admiro bastante, ya he hablado de él aquí, Zoran Mandani, candidato a alcalde de Nueva York por el Partido Demócrata, que se está enfrentando a 3 candidatos de la derecha juntos. Al final la derecha, Trump ni siquiera está apoyando al candidato republicano, sino que a dos exdemócratas está viendo quién le suelta dinero y a ninguno le tira. Entonces, son acomodos importantes que ojalá que lleven al planeta a un poco más de orden en medio de todo este caos terrible en el que nos ha metido la ultraderecha global.
Bueno, queremos agradecer a Radio Fonseca 92.1, la voz juvenil en el departamento de La Unión, que retransmite esta señal. Esta es hora que ya deben de estar al aire, porque ellos comienzan a las 8 la retransmisión de este programa. Esto fue a partir de ayer, así que muchas gracias, abrazos, saludos a toda la gente del departamento de La Unión que nos sintoniza por el 92.1 FM, Radio Fonseca, la voz juvenil. Voy a algunos comentarios. Ramiro, Reina de Santos, bendiciones. Fátima Chiquillo, buenos días. Gracias siempre por este espacio. Es necesario no dejar de hablar de estos temas. Los espacios de resistencia social son necesarios. Con el tema de la ministra, la decisión de darle el puesto es una decisión política. Es realzar el papel del heroísmo de una mujer militar. El gobierno la está instrumentalizando. Pareciera un personaje de superhéroes al que los niños deben aspirar. Su nombramiento ejemplifica un modelo de represión y conservadurismo, de autoridad y disciplina, todo infundado en el miedo que será promovido desde la infancia. Mire qué interesante. Abigail Orellana, claro, ¿por qué nada dice mejor la educación? Como poner a un militar al frente. ¿O era para que los exámenes vengan con estrategia de guerra? Un croquis le van a poner para pasar de sexto a séptimo grado, un croquis le van a poner con estrategia militar. Y si no lo cumplen, pechada. ¿Cuál es la ruta, va a decir? Más cabal. Ya sabemos, sacar a que recluta. Es una... ¿Dónde lo tenemos? Es una realidad que el sistema educativo le hace falta de disciplina. Eso no significa en ningún sentido que esta disciplina debe ser dada por los militares. Ya lo vivimos y fueron los años de mayor represión y de poco crecimiento educativo. El militarismo no promueve un pensamiento crítico, promueve obediencia sin cuestionar. Laura Regina Pacheco, gracias, qué gustazo que usted esté con nosotros. Retroceso total, pero lo más triste es el silencio y paralización de las masas, o polarización. Lo de Benito Lara, al igual que Mauricio Landaverde, son juicios políticos y desprestigiar al FMLN, parte de una serie de cortinas de humo para tapar la violencia de las democracias. Saludos a todos, nos dice Néstor Freddy Montalvo, de los fieles en Facebook, para escuchar siempre la radiolaRR.com, siempre tu radio, Radio Resistencia, Revolución y Rebelde. Vamos a comentarios también en nuestro canal de YouTube, para estar allí con todos ustedes. Estoy viendo y no se me ha perdido ninguno. Ahí estamos bien. ¿Dónde estamos? Dele me gusta en YouTube. Por favor, pulgar arriba, like, como usted le quiera llamar, para que podamos llegar siempre a más personas. Y si usted está desde el departamento de La Unión, aunque este mensaje llegue tarde, usted nos tiene que escribir al WhatsApp 7616-8383. Es el número de WhatsApp que tengo en cabina. 7616-8383. Alfonso Recinos. ¿Las primeras órdenes de la capitana para los directores se ponen firmes o van a ser despedidos? ¿Habrá sido tanto así? No sabemos. Estamos viendo... El memorándum casi que eso dice. Ustedes son responsables, le dicen los directores. Sí, y ustedes van a rendir cuentas. Se someterán a sanciones de no acatar esto, que entre en vigencia mañana. Estamos viendo el nacimiento de las juventudes hitlerianas. Sandra Rivas, buenos días. Bienvenido a la dictadura bukeliana. Ana T. Fir. Gracias, Ana, por estar acá. Nos dice buenos días. Sedhu, buenas noches a todos. Es que depende usted a dónde esté. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento que usted nos esté viendo. Los neonazis están paniqueados. Piensan que su raza aria está a punto de desaparecer. Reich es reino y los nazis planeaban gobernar por 1000 años. Bukele se conformará solo con 40. La capitana Trigueros, la Kristi Noem de Bukele. Cuidado con la cartera. Albiana Galicia, Fran y Ramiro, excelente análisis. Prohibido leer y pensar. Cuidado. Sí, que eso es prohibido. Sí.
O sea, esto será como en aquel momento en El Salvador, donde si le encontraban un libro donde tuviera una palabra que dijera Marx, un disco de los Guaraguao, algo de Monseñor Romero, era pecado y lo podían matar por eso. O desaparecer, como dicen. No sé. Sí, pero me acabo de acordar, ya vamos a seguir con los comentarios, pero me acabo de acordar de una anécdota que me contaba algo seguido un gran amigo mío, Juan Valiente. Él fue diputado y fue presidente del Partido Unitivo Estuve en nuestro tiempo. Sí. Pero él tiene vínculos con personas que combatieron el conflicto armado en la guerrilla, particularmente con gente de las FPL. Entonces cuenta una historia de que iban dos personajes famosos de su tiempo de juventud, colaboradores de las FPL, y que venían de México, o no me acuerdo de qué país, pero venían de fuera, y los para un retén de la guardia, y le andaban un libro de Carlos Marx. Y entonces dijeron, no, pues, por eso en aquel momento te podían fregar, ¿verdad? Sí. Y entonces vienen los guardias y agarran y empiezan a revisar el libro, va y esto, y yo, ¿por qué vos andás este libro aquí de Carlos Marx? Y le dice, no, porque es que iba uno que era sacerdote, ya me acordé. Entonces le dice el sacerdote, no, le dice, pero ese Carlos Marx es el alemán, no es el ruso. No es el ruso. Sí. Le dice, bueno, pues entonces pasen, sigan adelante, porque... La ignorancia. Porque para él el problema era Carlos Marx, el ruso, no el alemán. Es una anécdota que deja bien claro que salvó vidas. La ignorancia de la época. La fuerza bruta por debajo de la fuerza de las ideas. Mientras la gente calle, nada va a pasar. Eso es cierto. Sigan creyendo en la democracia. La mayoría de los presos están solo por odio y no ser sumisos y por no pensar igual. Solo un iluso puede confiar en la justicia controlada por Bukele. Lo más sensato sería huir. Solo nos va quedando la opción militar. Hay que decirlo, los pandilleros cabecillas están libres. Ahora nos ponen a una mujer que nada que ver con una ministra militar. Pueblo, despierta. Pueblo, despierta. Rafael Hernández nos manda muchas medallas de oro. Ya lo voy a ir a vender. Tienen que existir unos 10 valientes que estén cansados de ser demócratas. No pensé que mi país cayera tan bajo con un bachiller. Nos dice Ana T. Gracias, que es una moderadora aquí. Trump está usando militares en Washington y ahora quiere enviarlos a Nueva York. Y así empezará a militarizar los estados con el pretexto de combatir la delincuencia. A Trump no le importa nada también. Parece que están cortados igual. Y como los padres no hacemos nuestro trabajo, ahora un dictador le verguiará a sus hijos. Disculpen, pero yo a mi hijo no dejo que nadie me lo toque. Yo soy suficiente mujer para educarlo y las escuelas solo son una guía para seguir siendo un mejor ciudadano y tener mejores oportunidades. Nos dan cachetada tras cachetada. Pueblo, despierta. Qué mensaje más claro. Gracias. Ana te nos manda... una super calcomanía. Muchas gracias, Ana, por esta super calcomanía. Y mire, mire qué interesante. La super calcomanía se pone la gorra para atrás. ¿Y qué pasa si un alumno quiere entrar con gorra y para atrás? No lo van a dejar. No lo van a dejar. Bueno, no se va a poder usar gorra para atrás ya. Ni gorra para atrás, ni calcetines de colores. ¿Cree usted a tanto no, llegamos? Ya no va a poder. Solo Pato Bravo, dicen, y usted le cortaron así. Francesa Clara. No, yo, gracias a Dios, mi madre no me hizo llegar hasta el Pato Bravo, pero sí hasta el Francesa Clara. La 1 abajo le decía y la 2 arriba le decía a la niña, ¿cómo se llamaba? La niña Zoilita, que me cortaba el pelo. ¿Usted iba a salón de belleza? Me llevaba mi mamá, sí. ¿Usted iba a salón de belleza? No me con mis hermanos, los 3. No tiene nada que ver su santa madre. No, a los 3 nos llevaban a la fuerza y era así, la 1 abajo y la 2 arriba, y con suerte la bola a veces. Yo iba a donde Don Lupe, a que me cortara Don Lupe. Bueno. Ahí no habían cortes. Francesa clara, francesa oscura, punto. Ahí ya no había opciones, solo esas dos se podían. Pero ahora yo quiero hacerle una pregunta a Francisco. No se vale.
Y eso incidió, Francisco Gómez, en la disciplina, en las notas, en el pelo. No. La forma. No, para nada. Yo tuve mi época cuando viví con mi mamá que andaba así, la 1 de abajo y la 2 de arriba. Sí. Y después tuve otra época en la que me dejé, pero peludo, que mi pelo es como, mi pelo no cae, sino que se me hacía así, como que era micrófono cuando estaba chiquito. Ah, de verdad. No, las notas siempre buenas, fueron malas. Las notas siempre buenas, la disciplina siempre terrible. Siempre a punto de que me echaran de los colegios por indisciplinado. Entonces, mi problema era la boca. La mía sí. ¿Y por qué? Mi mamá dice, algún día vamos a platicar de eso, pero no al aire, porque no sé, sí, no se vale que vayan a decir, uy, tan formalito que se ve y cómo se peina. No, yo como soy colocho al final, o sea, sí, soy colocho, entonces yo me corto el pelo, porque a mí esa onda de peinarme no va conmigo. Aunque me vean así, yo me tengo que peinar una vez al día y paso todo el día haciéndome así con la mano. No, en serio, porque yo tengo... Aunque se le vea peinado a Francisco Gómez, no se peina. No, o sea, yo me peino una vez al día y paso con la mano siempre acomodándome el pelo porque no me gusta y me gusta tenerlo corto y yo lo tuviera más corto, pero mis asesores de imagen, que ganan miles, por cierto, me dicen, no, así tenés que estar. Y se enojan que me lo corte cada 3 semanas a lo mucho. Pero en fin. Bueno, la salud es un negocio. Donde está la plata, ahí estarán los hermanos y compañía. Benito entró a los juzgados saltando de alegría porque sabía que la democracia lo protegería. Pues sí. No, pero el abogado. Es que usted necesita tener... Ay, no sé, yo... Yo estaba hablando con una gente hace poco y yo diría, hay casos a casos, hay personas a personas. No estamos hablando de una persona que no conozca el sistema de justicia. Sí, también. Yo no subestimaría. Cada quien sabe cómo lleva su proceso. Bueno, perfecto. Dice Carlos Demócrata, ¿te vas a quedar en el País Vasco? ¿Ya aprendiste euskera? Oh, chica, bien cortito lo tienen a uno. Y aprendí. Miren, ya sé decir las palabras mucho más básicas como para tener cordialidad, ¿verdad? Para saludar, para dar las gracias, para despedirme. ¿Y cómo es? Y con eso doy clases, cobro por las clases. No he aprendido. Para el próximo martes. ¿Por qué mentir? Para el próximo martes, opa, te voy a decir, opa, Francisco. ¿Y eso qué significa? Opa es como, hey, ¿qué onda? Egunon es buenos días. Oye, Torres, bienvenido. Grupos de música, recomiéndame. Grupos de música, no, buenísima la música en euskera. Y por cierto, una gran escena de rock aquí en el País Vasco. La verdad es que sí. Y podemos hacer una... Me voy a preparar más y en un viernes de rock podemos meter así como una... ¿Promesas de político? No. Tendría que haber un político aquí para estar haciendo promesas de político. ¿Promesas de político? Aquí no hay ninguno. Mire, dice su amigo y mi amigo William Berríos. ¿Ya sabe decir Osasuna? Pero no sé. No, ¿por qué lo dice? Yo no sé, ni siquiera sé de qué está hablando ahí. Aplaudan Focas, su tacuacín está destruyendo nuestro país. Los médicos esclavos por 5 años, ¿les guste o no les gusta? ¿Quién decía eso? ¿Quién decía? ¿Les guste? ¿Les guste o no les guste? Sí. Era Mauricio Funes, por supuesto. El que le puso a cascabel al gato. Ya ve que aprendió. ¿Para cuándo la marcha blanca? Ok. Hay que armarla. Cambia a este canal. Estaba escuchando al señor Flores del FMLN. No capaces, no responde a ninguna pregunta. Eso dice mucho. Por cierto, vamos hoy con la conferencia del FMLN. Nosotros la pasamos los martes. La que dio ayer. Por cuestiones de tiempo y de organización es martes aquí. Gracias, Anate. Me dicen, aquí Trump nos tiene bien jodidos. Nada de lo que prometió ha cumplido. Ahora el otro año habrán elecciones y debemos de sacarlo. Dicen que va a cambiar el voto electrónico. Sí, ese es, creo, ¿no? Sino que por correo va a ser otra vez. O sea que hay algo que manipulan que no le gusta. Claro.
Claro, claro. Pero es lo que digo, el mismo manual, lo mismo van replicando. Y si uno va a buscar a Milei, lo mismo. Y si uno viene aquí a ver a Abascal y a los de Vox, lo mismo. Así es que son calcados. Entonces, ¿hay pueblo o no? ¿Dónde están los sindicatos de los docentes? Y no son los que compraron. Y a los que estaban, los despidieron. Así de fácil. Eso es como la Comisión de Trabajo. Sí, la tripartita, correcto. La del salario mínimo. Sí. ¿A qué quiero llegar con esto? No, la de salario mínimo no, la de trabajo. Ajá. ¿Qué quiero llegar con esto? Como hay un representante de los empleadores, o sea, la empresa privada, pero empleadora, trabajadores y gobierno. Pero de los trabajadores son los sindicatos. ¿Y cuáles sindicatos tenían credenciales únicamente? Los afines al gobierno. Entonces ellos quedaron de representantes. Como dicen, claro. Y así que chiste. Uno de nuestros problemas, y aún no nos damos cuenta, es un cortocircuito de ideas y conceptos, por llamarlos de alguna manera. Es idiomático, no tenemos ideas estándares de las palabras. De acuerdo, muy de acuerdo con eso. Estamos haciendo el análisis del patricidio. No a la minería, sea la vida, nos dice Mario. Claro. Dice, no hay que descansar con eso. Yo estaba, y me estaban diciendo, deberías de ver los puentes que han inaugurado, para dónde van. Y vas a entender muchas cosas. Y después me dijeron, no a la minería, acordáteme. Vaya, dije yo. O sea que por ahí va la cosa. Es cierto. Alguien que busquémonos alguna amistad que sea cartógrafo y que nos pueda ayudar. Yo creo que conozco a alguien. Sí. Sí. A 2 personas me han ocurrido ahorita que se les puede decir que ubiquen dónde están las zonas de mayor actividad minera, que yo sé que están en Chalate. El de Chalate es uno. Cabañas, La Unión, Morazán. Mire, el de Chalate es uno que nos puede ayudar. Él no es cartógrafo. Pero... sí. Ya tengo el contacto. Bueno, él no se me había ocurrido, pero sí. Hay 3 personas que creo que nos pueden Ya tengo ayudar. El contacto y me di cuenta que ve la entrevista. Ah, de verdad, sí. Qué bueno. Una persona brillante. Y él tiene unos mapas. Sí. De dónde está en Chalate, en Cabañas, Morazán, La Unión. Y hay que identificar en ese mismo mapa dónde están las intervenciones de infraestructura que está haciendo el gobierno. En el mismo mapa. Sí. Yo creo que eso fuera bien ilustrador. Sí, sin haberlo visto nunca, pero estoy seguro que eso fuera bien ilustrador. Sí. Cuando me quedé, y porque me dice eso, y al final me dice, no a la minería. Ángela se llama. A veces necesita uno un empujoncito para arrancarnos. Sí. Adelante, muchachos, nos dice Sedhu. Muchas gracias. Y nos manda un super chat. Muchas gracias. Respóndanle todos a Sedhu, por favor, ahí. Muchas gracias. Los doctores no les interesa, son bichos con ambiciones, hijos de papi. Carlos OHR. Sandra, el que defienden y aplaude es porque o son mareros o maman del gobierno. Por cierto, ¿qué entendemos por pensamiento crítico? ¿Se puede explicar con ejemplos? ¿Es cuestionable, saben? A la clase media no le interesa cambiar el sistema, sino cambiar de carro. Sí, tiene razón. Estos últimos 2 comentarios, qué bonitos y vale la pena valorarlos. Y eso de la clase media, es cierto, les importa muchísimo más cambiar de carro y subir el carro a Facebook o a Instagram, el nuevo carro, y el viaje por aquí, por estos lares, por Europa, que es más importante que un cambio profundo en la dinámica económica y social de un país. Esa es la gran victoria del consenso neoliberal de los 90. Ese es el cambio civilizatorio. Cada uno está más metido en la individualidad y hemos abandonado el espíritu de la supervivencia colectiva. Hay que desendundar a las focas y demás mamíferos. Desendundar. Desendundar, vaya una nueva frase, una nueva palabra, quiero decir. Parlar no basta, es debatir en cuestionar a los ministros mensualmente. De acuerdo. Al PM o al presidente, es fiscalizar, es legislar, es decidir. De acuerdo. Siempre han ganado más los diputados. El problema es que no hay nadie del frente. No hay nadie del frente porque dejaron solo al chino. Se fueron a España, Nicaragua, México, varias cosas.
Carlos Iván, buenos días, saludos. Ya dejé mis likes. Comenten también. Putin es un maestro, dice. ¿Cómo se llama el hijo de Putin? Yo conozco un montón, pero no sé si estamos hablando de lo mismo. Trump, Putin, relación amo-perro. Todo para tapar el caso Epstein. Y eso sigue, ¿va? Sí, pero lo está afectando a Trump y pues está haciendo malabares para que no se hable de eso. Putin le está dando la penqueada del siglo a los otanazis. Sí, es que no pueden contra él. Les ha ganado la partida diplomática, eso sí. Y es con inteligencia. Sí. Hoy me estaba recordando cuando está con el de Corea del Norte, se llama... Jin Kong. Bueno, el de Corea del Jin Norte. Jin Kong-un. El nieto. Ajá. Y cuando brindan con Trump, con Putin. Con Putin. Y se quedan los dos viendo la copa, y los dos la ponen. Y el meme dice, cuando no sabes cuál copa está envenenada, dice, mejor nadie toma. No, pero andan en la juega. Pues sí. Las cosas que... A mí, yo sé que hay gente que me va a cuestionar algunos porque yo no soy simpatizante de Putin. Para mí es una figura perversa y terrible. Pero para que vean, sí hay una figura que yo puedo admirar y qué cosas que, como dice la muchachada ahora, que aura. Este video de Fidel, de Fidel Castro, cuando le dicen que va para Nueva York en el barco, y le dicen, y es cierto, y le dice un reportero gringo, pero usted lleva un chaleco antibalas todo el tiempo, le dice. Y se abre la camisa Fidel Castro, y dice, nada, va a ser el puro pecho. El chaleco que yo llevo es un chaleco moral, le dice. No llevaba chaleco antibalas. Digo, usted puede simpatizar o no, pero esa aura de tener ese temple para poder decir, aquí está, es el único chaleco que tengo yo, el chaleco moral. Y ha visto que cuando sale el presidente siempre llevan así para ponerle. No, sí, le ponen volados de esos y un montón de sombrillas. O sea, lo protegen de las balas, de las bombas, de la lluvia, si es que no lo puede tocar una espora de polen. Y todo eso lo pagamos nosotros. ¿Cree usted? Pues claro. Bueno, el tirano Putin tiene bien surtido y bien comido a los rusos, igualito el tirano de Bukele y el pueblo salvadoreño. Las mamás de los neoconservadores son las mismas en todos los escenarios. La diferencia está en la gente, como unos protestan y otros solo dicen, va pues, y se enamoran. Elías Baren, saludos desde Managua. ¿De dónde? ¿En qué se parece Managua a Málaga? En nada. No, pero las sílabas, que comienzan con M. Me parece. Y termina, tiene la misma composición morfológica, dirían los especialistas del lenguaje. Mire, ya que dice eso, ¿cómo han criticado el memorándum de la ministra de Educación hacia los maestros? Amén al contenido. Ajá. Sino que no tiene gramática, no tiene ortografía, es redundante y no utiliza sinónimos. Porque como es la ministra, dicen, o sea, público sin acento en la U, no lleva las mayúsculas donde debe, las minúsculas donde deben. O sea, porque yo le acepto a los tontos del TikTok, del YouTube, del Facebook, que escriben a como caiga, y solo se ríen y se justifican, y que dicen, yo tengo buena ortografía. No, es buena gramática la que debe de tener. O con eso escribir, o sea, hay que entender, pero en fin, pero un ministro de educación, es que él no los hace, y no lo firma, y no puede verificar. Y no es el Ministerio de Educación, pues, o sea, sí. Que tenemos en rango del despacho ministerial a gente que no sabe poner un acento. Así parece. Le viene haciendo falta al país por lo menos un director o una directora del centro escolar que le regrese la correspondencia con los acentos y con todas las... Así como que está calificando un examen, vea, que le ponga las tildes, que le ponga los puntitos. Claro, todavía estamos lejos de eso. Estamos muy lejos. Bueno, saludos desde Málaga. No creo que privaticen todo.
el pueblo no puede pagarlo, pero si buscan promover turismo médico, Rosales ya es salud privada, solo que no para nosotros. ¿Será que llegaremos a tanto? ¿Y a dónde va a ir la gente entonces? Mila Campos, antes no se necesitó presencia militar, pero nuestros hijos iban bien presentables a la escuela. Creo eso tiene que verse desde el hogar. Sí. Sí, sí. Excelente invitado, futuro diputado. Vaya, véngase, hombre, sea diputado. Cómasela con nosotros usted. ¿Ya ve? Qué compleja. No, gracias. Entiendo. Yo asumo que son palabras de apoyo y las agradezco. Sí. Ayer a Jamie le dijeron también que podía ser diputada. ¿A Jamie Magaña? Sí, que aquí estuvo. Yo la apoyara. Ah, ya ve. Sí, no, yo agradezco las palabras de apoyo. El tema es que hay demasiada gente pensando en ser diputado, en ser no sé qué, en ser ministro, y el verdadero trabajo de reconstruir este país no está arriba, no está en las grandes figuras, en ese montón de mandos medios que tienen que... Es que necesitamos un contingente de 5,000 exorcistas cuando caiga el buquelismo para entrar al estado y limpiarlo y purificar todo eso. Hay que llevar incienso y ruda. Y eso va a ser un trabajo... ¿Y usted cree en eso? No, digo, pues, pero si las cosas naturales, si las cosas terrenales no nos han servido, tal vez probemos de otra. Frank el Muruso, por el pelo colocho, sí, yo sí lo tengo. Euskadi ya Azkatasuna, así es. Euskadi ya Azkatasuna. Gora Euskadi Ría. Vaya cosa. Sí, yo como el chino, solo milando me quedé. Las malas palabras es lo primero que se aprende. En todos los idiomas. Ah, de verdad. ¿Y usted aprendió? No, ya va de puritano. No me venga con doble moral. El buenos días, el gracias, se aprenden antes que las malas palabras. Que las otras se ocupan más. O tengo hambre. Las otras se ocupan más. Ah, no sé decir tengo hambre. O sea, que no come usted. Se me antoja un pinchito. Así. Así. así se dice. Se me antoja un pinchito. Como hizo Harvard con la ministra de acá, que envió corregido. No se trata de ser diputado, se trata de ser pueblo contralor. Ahí está. Le hubieran pedido a ChatGPT que se lo hiciera. No, hay jayanes que todos son capaces, sí, hombre. Sí. Cuando un terrorista asesina, bota puentes, era ministro, ¿verdad que no decías nada, Ramiro? La longitudinal del norte, parte de los megaproyectos del Plan Puebla-Panamá. Entiendo que una persona militar de profesión, pero ejercer un cargo público civil con uniforme. La ruta del oro. Eso va. Poner es capitana, está bien. Pues sí. Porque no, si está desempeñando una función civil, ¿por qué no se viste de civil? Te la han vendido como que aparte de capitán es médico. Porque primero fue militar, según ella misma cuenta. Primero fue militar y después fue médico. Se hizo doctora. ¿Y por qué no fue con gabacha? ¿De doctora? Claro, porque que se tendría que dar de baja en la Fuerza Armada. Vaya. O de alta, ¿cómo es? Está desempeñando, de baja en todo caso. Ajá. Porque está desempeñando una función civil. Pero no va a ir vestida con gabacha de doctora. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con la función que está desempeñando. Entonces, ¿por qué si va uniformada de militar? ¿Por qué va de verde de olivo? Porque ya, por lo que ya decíamos al principio, es una operación de carácter ideológico que demuestra la intención del régimen de instaurar una teoría militarista vertical dentro. O sea, es una operación profundamente ideológica. Yo creería, esto no es idea mía, lo leí por ahí, pero me ha encantado y le escribí a la persona que lo escribió de que lo voy a ocupar en una columna. Ya de una vez que cierren el Ministerio de Educación y que le pongan de un solo Ministerio del Interior, como es del Ministerio de Instrucción, el benemérito Ministerio de Instrucción. Ese va a ser ahora tras el nombramiento de la nueva ministra. Escuche el gobierno de Mauricio Funes declararon inconstitucional al director de la policía por ser militar.
Hoy ya no hay sala. ¿Se recuerda de eso? ¿A quién fue? Sí, a Munguía Payés. No, no fue a él. No fue a Munguía Payés. ¿Cómo no? ¿Cómo fue no? Otro, Sí. fue otro. Que lo declararon Munguía Payés, No, no. Bueno, si alguien se acuerda, que nos comente. Lo que pasa es que Munguía Payés estaba de baja. Hoy sí podía. No, fue a un director de la policía. Munguía Payés porque era... Sí. Se me ha ido. El que fue después del comisionado Asensio. Exactamente. Es verdad. Exactamente. La ruta del oro. Vamos a ver si aquí dicen... Es cierto que le quitaron la administración del hogar del niño a las hermanas de la caridad. También. Sí, les han pedido después de casi siglo y medio y lo va a administrar ahora el gobierno. Lo que pasa es que eso es parte también de ir ya contra la religión. Sobre todo contra el... No, sí el catolicismo, pero sobre todo aquel que no está a favor de. O sea, hoy no basta con estar en contra, es no estar a favor de. No, y miren, eso sí, tienen razón que eso no lo habíamos hablado. Yo también tuve la oportunidad de adolescente de conocer de primera mano el trabajo ahí en el hogar del niño, San Vicente de Paúl. Ahí hice las horas sociales del colegio. Y la verdad es que, chica, cuánto apoyo se necesita para hacer esa labor humanitaria. O sea, unas historias de vida. Estamos hablando de una época de mucha exclusión, criaturas que los papás estaban, situaciones bien difíciles de pobreza, de desigualdad, de violencia, historias de vida terribles. Y yo estoy convencido de que no hay en el Estado nadie, en el Estado salvadoreño nadie que tenga la capacidad de cumplir una tarea con ese nivel de humanismo, de vocación que se requiere. De por sí, lo que había que hacer en todo caso era fortalecer la labor humanitaria que ya se estaba haciendo ahí, pues, pero pobrecitas esas criaturas si llegan a caer en manos de gente del Estado con el enfoque que está implementando el Estado actualmente, porque el tema de atención integral a la infancia es una cuestión crítica. Otra de las que este gobierno ha desmenuzado, destruyeron prácticamente la institucionalidad en materia de niñez, adolescencia y juventud, con lo del destruyeron el CONNA y lo convirtieron en esa cosa ahora que se llama CONAPINA, que no tiene las mismas funciones. Destruyeron el INJUVE. O sea, han convertido el Ministerio de Cultura en una gran secta de adoración religiosa. Es una cosa bien, bien complicada realmente. Francisco Salinas se llamaba. Salinas, sí, ese era. Sí, es verdad. Director de la policía. Ya dijeron la congregación que es por falta de recursos humanos que ellos se retiran. No, se los han pedido, dicen las malas lenguas. Van a querer llevarlos a los del ISNA para el hogar del niño. Vaya, pero siendo así, eso comprueba lo que estamos diciendo. ¿Por qué una institución que realiza esa labor humanitaria se queda sin personal? Porque no tiene recursos. ¿Por qué no tiene recursos? Porque no hay un apoyo de carácter institucional para seguir desarrollando esa labor. Entonces ahí le va a quedar a gente que tal vez no tiene la competencia técnica y sobre todo la vocación humana para hacer una labor de ese tipo. Ojalá nos estemos equivocando. Por el bien de esas criaturas, ojalá que este cambio sea para una mejora de los niños y niñas, aunque por los antecedentes no parece que por ahí vaya el asunto. Bueno, si sigo leyendo comentarios, Ramiro, nunca nos vamos a retirar. Bueno, y usted tiene derecho a cenar y a desayunar. ¿O no está cerca de la cena usted ya? Todavía no, pero no, si de comer siempre es buena hora para comer, eso no es problema. Mire, pero también para dialogar. ¿Y cuál es la comida típica ahí donde usted está? ¿O lo que más se come? Es que esta es la región, ojalá, bueno, con las disculpas si me estás escuchando personas de otras regiones de aquí, pues no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero es que el norte del estado español y particularmente aquí, Euskal Herria, es conocida por su gastronomía, por los pescados, por la forma, no, una belleza. Aquí vamos a hacer un cónclave un día. No, pues sí, pero verlo no quiero. Yo quiero. No, aquí. No, miren, voy a regresar. para ser diputado. Mira, a los que me están diciendo, amigos, yo les agradezco que me estén diciendo que diputado. ¿Y con qué partido va a ir? Voy a regresar. Ramiro, ¿con qué partido va a ir? Aunque no sea con el Coco Partido suficiente.
voy a llegar a poner un restaurante de comida vasca, de comida escaldún. Eso voy a hacer. Va a traer piso entonces. Ojalá, primero Dios, pues. Mire, aquí dicen que se una a los Lupes. ¿Quiénes son los Lupes? Solo se han puesto. Quizás va a ser un movimiento, un partido o algo así. Los Lupes Libertad, unidad y unidad del pueblo con esperanza. Del pueblo. No sé. Lupe. Lupes o Lupe, no entendí con qué, cómo sería. Buen debate tenemos ahora ahí en redes sociales con lo de que si la oposición debería participar. Ya prendimos la llama de esa conversación tan importante. Hace 3 semanas poca gente estaba hablando de eso. Es Libertad y Unidad Popular Salvadoreña, Lupes. ¿Y de dónde viene la E? Pero eso de verdad existe, pues yo lo estaba diciendo en broma, de verdad existe. No, yo no sé si existe, pero aquí le están poniendo. Libertad y Unidad Popular Salvadoreña. Hagámosla, Lupes. pues. Va, ¿cuántas firmas tenemos ya aquí? 11 millones de dólares tienen de presupuesto. Ya llego. Llámale, pues. Mañana se viene. No, a saber, de verdad. Miren, como hoy uno puede bromear, pero yo cuando estuve en la dirección de un partido político, de verdad que hay tiempos en los que como que de cada garage, en cada colonia va saliendo un partido político, información, sí. Todo ya no se sabe. No, sí, es complicado. Bueno, Ramiro, qué buena plática hemos tenido y como siempre llegando a la reflexión como nada, 8:48. Ya que usted está acá y usted está muy identificado, aunque esté afuera con los proyectos de la radio, yo les pido que nos apoyen primeramente viéndonos, comentando, dándole me gusta, suscribiéndose. Tenemos Instagram, Facebook, YouTube, X, TikTok. Deberíamos de tener más cosas, pero vamos a ver qué más tenemos. Cada vez las presiones son más fuertes. Vino el cambio de la Mayavisión que cerró, luego la 106.9 con menos personal, con menos recursos, bueno, sin recursos realmente. Luego vinieron las presiones, la intervención, nos quitan la frecuencia del FM y nos quedamos con el nuevo proyecto de la RR, que no lo tomamos como, nos hicieron más chiquitos. No, hombre, esto es de retos. Hoy llegamos a muchas más personas, a muchos más países. Hoy se nos unen también retransmitiendo en muchos lados. Y qué bueno que lo hace Radio Fonseca 92.1 en La Unión, la voz juvenil. Pero aún así es complicado mantenerse al aire porque queremos ser una radio de 24 horas que está compartiendo con todos ustedes. Pero, por ejemplo, hoy comenzamos con menos personal. Hoy sí, estamos reducidos a lo mínimo inesperado. ¿Por qué? Porque no hay forma de mantenerse. No hay patrocinio, no hay un proyecto que diga, démosle y vamos a seguir adelante. Por más que intentamos darles una nueva cara, una nueva opción, nuevas voces, pero aún hasta las voces están callando, emigrando. Y creo que a ustedes les pido eso, de que nos apoyen, los que nos puedan colaborar, de todo aceptamos, desde la comida para la canela, café, instrumentos de oficina, en metálico, como sea, porque insisto, lastimosamente ahora comenzamos ya con menos personal pero acá estamos. Vamos a hacer de tripas corazón, no sé cómo, pero tengo que organizarme bien para acá estar con Fran y que podamos seguir adelante este proyecto. No queremos caer en que sea un proyecto que aparece de repente a una determinada hora del día y ahí termina todo, no, sino que seamos constantes y que todos puedan estar acá en este espacio por lo menos alguna vez. Agradezco a Sedhu, a Nate y a todos los que están constantemente apoyándonos y dándonos una colaboración, a doña Verónica Enríquez, que mes a mes de su pensión nos dice, aquí les voy a colaborar con algo. Lo recibimos con tanto amor, con tanta estima y con el compromiso de continuar el sueño que comenzó Chafik Handal. Las cosas han cambiado completamente, el panorama es otro y hoy tenemos una apertura muchísimo más grande con todos. Si quisieran los del gobierno venir, aquí están las puertas abiertas, debatamos, explíquennos
quiero entender lo mal que yo veo las cosas y que las decisiones que se están tomando no nos alcanzan. Me han alcanzado a mí en otros lados, a mí también se me cierran puertas por todos lados y creo que es bastante complicado. Así que lo que yo les pido es que se suscriba a todas nuestras redes sociales, que nos promueva, y si se puede ayudar de otra manera, escríbanos y nosotros haremos llegar las formas en las que podamos estar cada día más con ustedes. Ramiro Navas, muchas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias, Francisco, por este espacio una vez más cada martes y además por la labor que se está haciendo. Yo creo que nunca es más oportuno recordar que estos espacios, por pequeños o grandes que a quien quiera le parezcan, son la retaguardia que queda. Cuando la gente dice, mire, ¿y dónde está el pueblo? ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde están los valientes? Aquí está, que se mantenga este espacio sin hundirse en medio de la tormenta, en pleno mar huracanado. Es una muestra de que la resistencia sigue, pero hay que seguir, ¿no? Y yo, de verdad, que a quienes nos escuchan fielmente, a quienes van de paso, estas son las retaguardias que le quedan a la democracia. Mientras sea posible, vamos a seguir participando de estos canales, de esta discusión. Alguien preguntaba que cómo se puede definir el pensamiento crítico. Yo creo que un espacio como este es la definición en sí misma de qué implica pensamiento crítico. Aquí, si se fijan, ni escondemos que cada persona que pasa por aquí tiene una forma de pensar distinta. Yo estoy aquí los martes con Francisco, yo no oculto cuáles son mis afinidades, mi pensamiento. Puede que mañana esté una persona que piense totalmente diferente a mí, totalmente diferente a Francisco, pero lo que nos une es que queremos darle a las audiencias de alguna manera la posibilidad de construir su propia idea sobre el futuro y sobre la sociedad. Ese es el pensamiento crítico. No escucharnos solo entre los que ya pensamos igual y estamos convencidos, sino tener la oportunidad de debatir, de discutir, de construir, de proponer. Cada vez que se cierran espacios como estos, pierde el país y perdemos para el futuro. Así que vamos a seguir dando la batalla aquí en Radio Resistencia, Radio Reflexión, Radio Revolución. Resistencia, reflexión, no lo había incluido, pero lo puedo. Radio Reflexión, Radio Renacer, ojalá. No, ya le dije qué momento va a ser. Sí es cierto, sí, eso ya existe. Escuche esto, me reservo el nombre, pero esto nos anima, ¿no? Aunque sea café y azúcar, voy a estar dando vasos desechables, servilletas, si les sirven, eso puedo. Es que de eso se trata, que aquí todos vayamos caminando y que vayamos entendiendo que esto es un todo. Y fuimos estigmatizados, no, solo los del frente. Y dentro del frente, no, solo los de una ala, y ahí nada. Si eso sucedió en algún momento es porque ustedes mismos se hacían los muros, las barreras. Aquí hemos mostrado, aquí he tenido candidatos de Nuevas Ideas, por ejemplo, a diputados, funcionarios de Nuevas Ideas, muy escasos, sí, pero han estado, de Arena, de Gana, de Vamos, los partidos nuevos, de Nuestro Tiempo, creo que tuve a todas las planillas. Acá también, por supuesto. Hasta me fue quedando uno. Sí, es cierto. A los del frente, a la sociedad civil y a políticos. Aquí estamos y todos hacemos patria. En todo momento tenemos que ver qué se hace. Pero vamos a ver si resulta, porque a veces bla, bla, bla y ¿cómo decirle? Yo recuerdo cuando cerramos la Mayavisión, yo esperaba una tendalada de mensajes. Increíble. O sea, de un sector, digamos, depende usted de qué lado se va, de este sector, digamos. Y de esto fueron así, con los dedos de la mano los que preguntaron. Y los del sector que yo no esperaba, era una tendalada de gente, ahí sí. Bueno, se cerró la 106.9 y los que yo esperaba fue ver llover. De ahí otros, mira, podemos ayudar, y que hasta en físico estuvieron ayudando en X, Y, Z cosas, sectores que no me esperaba, te vamos a ayudar, vamos a salir adelante. En esos momentos usted también aparece, Ramiro. No es que estaba desaparecido, sino que
ayudando de verdad. Y como esto es con una idea que me la den plasmada, eso es una gran ayuda, ¿verdad? Y así muchas cosas han venido. Y otros que prometen, por eso es que molesto, promesas de políticos, no, pero eso se lo digo a cualquiera, pero y que no pasa nada. Y no estoy hablando de lo metálico, si se fijan, no hacemos mucho, no caemos en ese tema. Y siempre agradezco a los que nos ayudan. Toda ayuda es importante, pero tampoco nos demos paja, porque ¿dónde están las marchas blancas? Pero cuando se hace la marcha blanca, no van. No va. Ay, ¿por qué no hacemos un plantón? ¿Se hace el plantón? No van. No, yo te voy a ayudar. No ayudan. O sea, mucho bla, bla, bla. Aquí queremos acción. Así es la cosa. Bueno, sí, Ramiro, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Nos vemos el próximo martes. A todos ustedes, muchas gracias. Esta plática se retransmite en el streaming de radiolarr.com. Allí se tiene que meter 24 horas que estamos para ustedes. radiolarr.com. Allí la vamos a repetir por la noche en el streaming y tenemos más contenido para compartir con todos ustedes. Con eso nos ayudan, compartiéndolo, comentándolo, dándole me gusta, dándole tap, recomendándonos, en fin, escuchándonos. Continúen con radiolarr.com, siempre tu radio. La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional.